ejercicio y flujo sanguíneo coronario. Hemos mencionado en varias oportunidades y en diferentes aspectos del funcionamiento del aparato circulatorio al músculo, porque siempre hemos puesto de ejemplo el músculo esquelético, el músculo en este tipo de actividad, en reposo, en un ejercicio intenso, etcétera, etcétera. Mucho de lo que ahora vamos a ver lo hemos visto de manera disgregada, pero ahora nosotros vamos a centrar en todo lo que acontece de manera sincrónica durante la actividad muscular. Y posiblemente el ejercicio intenso es el mayor estrés que genera o que se genera en el aparato cardiovascular. Por dos motivos. Porque, en primer lugar, tenemos un montón de masa muscular. 30 a 40% de nuestro organismo es músculo. Pero además, ese músculo requiere cantidades enormes de sangre, ¿no? Y hemos visto en reposo, en promedio, el flujo sanguíneo está entre 750 ml, 1 litro por minuto. Pero fácilmente, en un ejercicio muy intenso, este flujo puede aumentar hasta 20 litros por minuto y posiblemente algo más en los atletas bien entrenados. Por lo tanto, es fácil comprender que es una situación de estrés muy importante para el sistema cardiovascular. Repitiendo lo que les decía, el flujo más o menos está, si tomamos por minuto y por 100 gramos, entre 3 a 4 mililitros por minuto y por 100 gramos de músculo. Les decía, esto puede aumentar de manera drástica. Se puede ir a 20 ml por minuto por 100 gramos en la mayoría de la persona que no realiza un ejercicio de manera regular, o sea, no es un atleta entrenado, pero puede aumentar esto a más de 100 a 200 ml por minuto por 100 gramos de músculo. Fíjense, es un incremento realmente muy grande, muy grande. Obviamente, es tan interesante el flujo sanguíneo incrementado no se va a dar en toda la masa muscular al mismo tiempo. Se producirá en ciertos músculos que están sumamente activos. Da un ejemplo el libro del corredor de maratón, 42 kilómetros. En eso se ha visto en los músculos, en especial de la pierna, esta cifra puede aumentar hasta 400 ml por minuto por 100 gramos. Súper increíble, ¿no? Pero obviamente las otras partes de su territorio muscular de este fondista no va a tener un incremento. Tendrá fundamentalmente tal vez las pantorrillas, o sea, los gastrocnemios, ¿no? Una característica especial que tiene el flujo sanguíneo durante el ejercicio es que no es continuo, sino es intermitente. Y es intermitente, ojo, por la contracción muscular. Una contracción muscular aprieta, comprime los vasos sanguíneos. Por lo tanto, cuando está relajado el músculo, va a haber un flujo muy importante. Pero cuando está contraído, disminuye, contraído, disminuye. Entonces, esta es la característica del flujo, y después de cesar el ejercicio, permanece algunos segundos más
incrementado para volver nuevamente a su situación de reposo. Aquí estaría la magnitud del flujo sanguíneo en mililitros por 100 gramos por minuto o en otra unidad que quisiéramos expresar. Creo que también en alguna oportunidad ya mencionamos que cuando hay una contracción espástica de los músculos se contraen de manera espástica, voy a poner con negro la arteria, el vaso sanguíneo, es obvio que se va a comprimir. Esta compresión, ¿no?, ocluye el flujo sanguíneo a través de este vaso. No hay flujo sanguíneo y no puede sostenerse la contracción tetánica, porque ya hemos visto que para la contracción muscular tiene que haber nutrimentos, glucosa, oxígeno en especial, ácidos grasos, etcétera, etcétera. Si no le llegan nutrimentos, estos vasos, a través de estos vasos sanguíneos, obvio, el músculo va a perder su tonicidad y se va a relajar de manera automática. Por eso, una contracción espástica que tuviéramos en algún músculo esquelético, en especial de las piernas, lo que nos conocemos como calambre, no va a durar mucho tiempo. Obviamente causa mucho dolor. Posiblemente este dolor es por la acumulación del ácido láctico u otras sustancias ácidas. Pero hay que esperar, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, ¿no? Si alguien está acompañado, ya no le fricciona como a los deportistas del fútbol, no le fricciona, este otro ya va a pasar. Y obviamente tiene que pasar. No hay nutrimento, no se puede sostener una contracción. Una manita que se hace, y es absolutamente fisiológica, es contraer el músculo oponente, porque por la inervación recíproca tiene que relajarse ese músculo. Entonces, si son los gastrocnemios, la punta del pie tratan de llevar hacia la rodilla para que esa inervación refleja, produzca la relajación de los músculos de la pantorrilla, ¿no? Este incremento tan importante del flujo sanguíneo a nivel de los tejidos obviamente se va a dar en determinados momentos de la vida. No es que estamos corriendo y haciendo ejercicio toda nuestra existencia, no es así, ¿no ven? Tiene momentos determinados en la vida de las personas. Por lo tanto, una muy buena parte de los capilares musculares están dormidos, están quiescentes, están cerrados. Si este es un corte transversal de un músculo, veríamos así. ¿No? Estos están cerrados. Porque como la necesidad metabólica del músculo no es grande, suficiente que fluya la sangre a través de estos capilares, la masa muscular va a recibir los nutrimentos que requiere. Por lo tanto, estos están quiescentes, están ocluidos, ¿ya? Pero cuando comienza a incrementarse la actividad muscular, estos tienen que abrirse, ¿no? Por muy lógica, va a llegar mayor cantidad de nutrimentos y va a disminuir la distancia de las fibras a su fuente de nutrición. Es así que la abertura de estos vasos quiescentes dormidos puede duplicar, puede triplicar la superficie de intercambio capilar, porque hemos visto que el zoom de la circulación, dar nutrimentos, recibir
añadir sustancias de desecho solo se produce en la membrana capilar. Membrana capilar que tiene esa característica de solo poseer un endotelio y una membrana basal. Es ahí donde se produce, ¿no? Y hemos visto que aproximadamente es de 700 metros cuadrados en los 10.000 billones de capilares que poseemos. Entonces, si aquí durante el ejercicio se abren estos, va a aumentar en 2 a 3 veces la superficie de intercambio. Esto permite dar esa inmensa cantidad de nutrientes que requiere para un ejercicio muy intenso. ¿Cómo se produce la regulación? Obviamente por lo que ya hemos estudiado. Todo un capítulo hemos visto de regulación del flujo sanguíneo a través de los tejidos, ¿no? Con un poco más de detalle inclusive de lo que muestra este capítulo. Este capítulo muestra para el músculo esquelético y para el músculo cardíaco. Y ya vimos que la regulación del flujo sanguíneo es a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo tenemos las dos teorías, la teoría vasodilatadora y la teoría de la demanda de oxígeno o de nutrientes, porque ninguna de ellas por separado puede explicar el gran incremento del flujo sanguíneo y también por tan largo tiempo. ¿Ya? Por eso que echamos mano a los dos. Y también tenemos la regulación a largo plazo, donde decimos que ya hay una remodelación morfológica de los vasos sanguíneos, aumentando, o puede ser disminuyendo el número de los vasos sanguíneos, o aumentando o disminuyendo el diámetro de los vasos sanguíneos. Y estamos viendo que quien manda en estos dos procesos fundamentalmente es el oxígeno, ¿no? Fundamentalmente. Pero tal vez hemos dicho no es el único. Posiblemente también son los otros nutrientes, ¿no? Por ejemplo, una baja de la glucosa sanguínea con una cantidad adecuada de oxígeno también produce cierto grado de vasodilatación o aminoácidos, ácidos grasos, etc. Por lo tanto, tanto para músculo esquelético, para músculo cardíaco, vamos a usar esta explicación del por qué un aumento de la actividad metabólica o una disminución de la oferta de oxígeno produce la vasodilatación. Posiblemente, dice, el más importante sea la adenosina. Pero esta adenosina no puede explicar toda la vasodilatación que se produce. Porque en animales de experimentación se ha dado un influjo continuo de adenosina que ha mantenido la vasodilatación, pero no más allá de 1, 2 o 3 horas. Sin embargo, cuando estos vasos sanguíneos ya no responden a la adenosina y se les manda a realizar ejercicio, igual hay vasodilatación. Obvio que podemos deducir que no es el único actor involucrado, porque cuando este ya no está actuando, igual sigue la función. No, puede ser el actor principal, pero debe haber un montón de actores secundarios, ¿no?, que siguen manteniendo ese aumento del flujo. ¿Quiénes son? Como hemos visto, pueden ser varios. Participantes del dióxido de carbono, los iones hidrógeno, los iones potasio, diversos compuestos de fosfato de adenosina, prostaglandinas, histamina. Vamos a ver que a lo largo de la materia van a ver a muchos actores involucrados en diversos tejidos y órganos, ¿no? Pero en todos siempre resalta este actor principal, la adenosina. Pero nuevamente repetimos, lo más probable es que no sea el único, que tenga también otros factores. Y coadyuvando a estas sustancias vasodilatadoras,
teoría de la demanda de nutrientes. Se requieren nutrientes para mantener un estado de contracción vascular. Mucho nutriente, más contracción. Poco nutriente, más dilatación vascular, ¿no? Entonces, vamos a echar mano siempre a este mecanismo de regulación del flujo sanguíneo a través de los tejidos, sea que estemos hablando del músculo esquelético, del músculo cardíaco, etcétera, etcétera, ¿no? A excepción, hemos dicho, de algunos tejidos u órganos en los cuales la regulación del flujo no depende de su necesidad nutritiva, sino depende de su necesidad funcional, de que cumpla la función establecida para ese órgano o tejido. Ejemplo clásico, el riñón, la piel, el encéfalo, ¿no? Bien. Para poder conseguir ese incremento tan importante del flujo sanguíneo, el músculo tiene que estar inervado de manera adecuada. Tiene que además participar el sistema nervioso para cumplir este cometido. Y sabemos que fundamentalmente es el sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático, que hemos visto que tiene fibras vasoconstrictoras y fibras vasodilatadoras en algunos tejidos, no en todos, en algunos tejidos. Por ejemplo, el músculo esquelético tiene fibras vasodilatadoras, pero fundamentalmente fibras vasoconstrictoras. Y recuerdan cuando vimos la distribución de estos, dijimos mucho, poco, nada respecto a la distribución de las fibras vasoconstrictoras. Las fibras vasoconstrictoras no llegan a todos los vasos sanguíneos de nuestro organismo en la misma magnitud. Mucho el vaso, la piel, el riñón y el territorio gastrointestinal. Mucho. Quiere decir que una descarga simpática puede disminuir el flujo sanguíneo en estos territorios casi a cero. Por eso, si la presión arterial cae a 50 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo a través de los riñones es tan bajo que no forman orina, o a través de la piel está tan disminuido que la piel es blanda, ¿no? Poco, la característica es el músculo esquelético. Poco es el músculo esquelético, pero en una reacción simpática es necesaria actividad del músculo esquelético. Por eso un influjo importante simpático no va a disminuir a casi a cero, disminuirá a la mitad, máximo, tal vez a un tercio, máximo. Siempre todavía va a haber el flujo sanguíneo. Y decimos nada, o mejor decir casi nada, a corazón y cerebro. No puede haber disminución del flujo sanguíneo cerebral, pues muere la persona. Corazón, chao, no hay fuerza de contracción cardíaca, no hay gasto cardíaco, no hay presión arterial. Por lo tanto, nada o casi nada. Pero vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablemos de la circulación coronaria, tiene receptores alfa-adrenérgicos, especialmente en los vasos epicárdicos, que normalmente no actúan, pero en estados patológicos sí pueden actuar, como vamos a ver más adelante, ¿no? Bien. El reajuste circulatorios acontece cuando hay
la necesidad de realizar ejercicio. Entonces, los reajustes circulatorios son 3. Y vamos a ver que son los que hemos mencionado ya en varias oportunidades. Hemos mencionado en varias oportunidades. En primer lugar es el aumento de la descarga simpática. Cuando uno empieza a hacer ejercicio, el influjo nervioso que nace en la corteza motora y que va a nuestros músculos para movimentarlos, también manda al centro vasomotor. Va al centro vasomotor fundamentalmente para excitar el sistema nervioso simpático, que es el que tiene mayor participación, y también inhibir en algo al sistema parasimpático, que solo tiene un accionar muy limitado a nivel cardíaco. Y a nivel cardíaco especialmente en la frecuencia, no tanto en la fuerza de contracción. Entonces, el aumento del influjo simpático. ¿Ya? Luego, el segundo reajuste circulatorio va a ser el aumento de la presión arterial. Y el tercero, el aumento del gasto cardíaco. Estas 3 cosas son las que acontecen durante el ejercicio, porque este accionar conjunto va a permitir que se produzca ese aumento tan importante del flujo sanguíneo hacia estos tejidos que están tan activos. Ahora, la descarga simpática, el estímulo simpático, lo que hace es 3 cosas. Y nuevamente estamos repitiendo. ¿Cuáles son las 3 cosas que hace? En primer término, aumenta la vasoconstricción arteriolar. Si aumenta la vasoconstricción arteriolar, obviamente en los tejidos no activos, no puede haber una vasoconstricción arteriolar a nivel del músculo esquelético. Nos pararíamos corriendo, listo, parado ahí quieto. No puede existir. Tiene que existir esta vasoconstricción arteriolar en los no activos, fundamentalmente en esos tejidos, riñón, piel, etcétera, etcétera, donde tienen también una mayor inervación vasoconstrictora. Este aumento de la resistencia vascular, porque una vasoconstricción arteriolar es igual a aumento de la resistencia vascular. En este sería la periférica total. Es paralelo. Por eso que el libro a veces dice aumento de la resistencia o vasoconstricción como sinónimo. Los usa como sinónimo. Porque el contraer las arteriolas, obviamente, disminuye la facilidad con que la sangre va a circular. A eso se llama aumento de la resistencia. Y hemos visto ya que un aumento de la resistencia periférica lo que genera es un aumento de la presión arterial. Porque nuevamente en nuestra mente siempre tiene que estar en la fórmula. Presión arterial es igual a gasto cardíaco con resistencia periférica. Pero repito nuevamente, se va a dar en los tejidos que no están funcionando. Por eso que parte de la actividad del sistema nervioso respecto al control circulatorio es esa redistribución del flujo sanguíneo. Y estamos viendo que se está logrando de esta manera. Tejido que no está activo durante el ejercicio disminuye su flujo sanguíneo.
¿El otro cuál sería? Exacto. De las venas o los territorios de almacenamiento. La vasoconstricción venosa va a desplazar la sangre de ese receptáculo de reserva hacia el corazón. Hemos visto que fácilmente puede estas zonas de almacenamiento dar 1 litro o 1 litro más de sangre. Cuando he dibujado, siempre he dibujado el lado derecho mucho más amplio, porque el 64% de la sangre está en ese lecho. En el arterial está el 13%. Una miseria. Por eso que la constricción del territorio arterial, especialmente anteriolar, resistencia periférica. Pero ese gran lecho venoso, fundamentalmente, lo que produce es un aumento, aumento del retorno venoso. Y ya sabemos, si aumenta el retorno venoso, obviamente tiene que aumentar el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, también va a aumentar la presión arterial. Y el último efecto sería aumento de la eficacia del corazón como aumento de la eficacia del corazón como bomba, o quieren llamarle aumento de la eficacia de la función cardíaca, aumento de la eficiencia de la bomba cardíaca, etcétera, etcétera, ¿no? Y este aumento hemos visto también que se produce por dos accionarios. ¿Cuáles son esos dos? Aumento de la frecuencia cardíaca, y aumento de la fuerza de contracción. Este aumento de la frecuencia cardíaca puede triplicar la frecuencia, 200, 3 por 7, 21, ¿lo ven? 3 veces. Y esta puede duplicar 2 veces, ¿no? Fíjense, este esquema tiene que estar en su mente. No es un esquema muy detallado, no necesitamos, porque los detalles pequeños se nos olvidan. Pero sí tratamos de estructurar nuestro conocimiento de esta manera, creo que es fácil retenerlo. Por eso que yo lo comparto con ustedes. Este esquema está en mi mente. Y si está en la mía, obviamente que es mucho más fácil de estar en la mente de ustedes, que son más activas, dinámicas, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Por eso que no me gusta a mí usar datas, una de esas cosas, porque no me siento cómodo, porque me encasilla. Prefiero hacer de esta manera porque también refuerza mi conocimiento, refuerza, y es más interesante el compartir con ustedes, ¿no? Bien. A ver, ¿qué más ahora tenemos que hablar? Algo muy importante es que esta vasoconstricción arteriolar, esta vasoconstricción en tejidos no activos durante el ejercicio tiende a redistribuir el flujo sanguíneo. Por lo tanto, todas estas acciones lo que pueden hacer es prestar, aumentando el flujo sanguíneo, prestar hasta 2 litros de sangre por minuto. Les explico esto porque en el libro leo y no entiendo nada. Y dice un hombre que corre toda su vida, no sé qué. Obviamente está más traducido, ¿no? Porque per se, ¿qué es lo que dice la edición original? Dice que estos 2 litros pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, imaginémonos en la sabana
africana a un antílope escapando de un felino. Si ese sistema cardiovascular de ese antílope le puede dar en préstamo esa pequeña cantidad de flujo respecto a los 20 litros, por ejemplo, esa pequeña cantidad puede ser la que permita dar 2 pasos más adelante y escapar del zarpazo. Y como vemos en N películas documentales, ¿no? De 10 intentos creo que apenas uno consigue. Los felinos, no es que van y comen, también trabajan harto para comer, ¿no? Y es porque este pequeño incremento puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en ese animal que corre por su vida, ¿no? Eso es lo que en realidad quiere decir el libro, ¿no? Obviamente, 2 sistemas no ingresan aquí. No pueden prestar 2 sistemas. ¿Cuáles son? El coronario y el cerebral, porque hemos visto que no tienen fibras vasoconstrictoras o las tienen muy pocas, en muy poca cantidad, ¿no? Ahora, durante el ejercicio, por todos estos factores que hemos visto, aumenta la presión arterial. Cuando hablábamos de gasto cardíaco, para mantener el gasto cardíaco, decíamos, es importante que la presión arterial no varíe. Porque si queremos aumentar el gasto cardíaco y la presión arterial baja, cae el gasto cardíaco. El ejemplo del dinitrofenol, ¿no? Aquí, en el sistema nervioso para el reajuste circulatorio durante el ejercicio, la presión arterial o los sistemas que controlan la presión arterial trabajan no solo para que esta presión arterial sea igual, sea estable, sino para aumentar la presión arterial, porque debe aumentarse la presión arterial y va a aumentarse dependiendo del tipo de ejercicio que realizamos. Puede aumentar entre 20 a 40 milímetros de mercurio cuando el ejercicio implique la utilización de todos o casi todos los músculos. Ejemplo, el nadar, el hacer algún deporte, ¿no? De correr, jugar, básquet, fútbol, voleibol, lo que sea, ¿no? Donde están implicados una gran cantidad de músculos. En esa gran cantidad de músculos existe la vasodilatación, pero en el resto existe la vasoconstricción. Pero hay ciertos tipos de actividades o de ejercicios donde la cantidad de músculo es poca y generalmente en eso pueden aumentar entre 60 a 80 milímetros de músculo. Muy pocos músculos activos. Uno de los ejemplos que les pongo es la pulseta, ¿no ven? Ahí vemos también, ¿no? Colorado se pone ahí, casi solo es el brazo, pero está tenso todo el resto de su organismo, o la contracción de los músculos abdominales va también a exprimir los reservorios venosos, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces es totalmente diferente la presión arterial en un ñato que está haciendo pulseta o en uno que está nadando. Obvio, la implicación de los músculos que están activos es obvio, ¿no? El libro creo que pone ejemplo una persona que está de pie en una escalera y clavando un clavo en el techo, ¿no ven? Todo es tenso, lo único que está, y ahí lo ven colorado, ¿no ven? Equilibrándose, obviamente, ¿no? Solo está teniendo actividad en el miembro superior, derecho, izquierdo, si es diestro, si es zurdo, ¿no ven? Por lo tanto, va a depender de cuánto músculo está participando.
Y les decía, ¿por qué el sistema nervioso trabaja para aumentar? No solo para mantener la presión. Y es que un aumento de la presión arterial es beneficioso en aumentar el flujo sanguíneo, no solo porque aumenta el gradiente, porque sabemos que el flujo es igual a la diferencia de presión sobre resistencia. También esta formulita tiene que estar siempre trabajando en su mente, ¿no? Nos ayuda mucho. Diferencia de presión. Normalmente la diferencia de presión entre un extremo y el otro, a nivel sistémico, es de 100 milímetros de mercurio. Si, por ejemplo, esta presión aumenta en 30 milímetros de mercurio, obviamente el gradiente ya no es 100, es 130. Por lo tanto, el flujo sanguíneo se incrementa. Pero este aumento de la presión no solo genera una presión lineal, sino también genera una fuerza contra la pared vascular. Y este aumento de la fuerza de la pared vascular hace que el vaso sanguíneo se dilate. Obvio, como el globo de carnaval, al que le soplamos un poco más, aumenta el diámetro. O sea, que va a aumentar el flujo en relación a la cuarta potencia. Por eso es que puede llevar tal cantidad, ¿no lo hemos visto? Hasta 25, 50 veces más el flujo sanguíneo en un lecho vascular de un deportista entrenado. Así como es importante aumentar la presión arterial, también es muy importante aumentar esencialmente el gasto cardíaco. Si no, no tiene ningún valor el que haya procesos de vasodilatación, etc., ¿no? Y esto lo vemos mucho mejor, creo, en una gráfica. En una gráfica que nos pone la curva del gasto cardíaco y la curva del retorno venoso. Bueno, aquí tenemos la presión en la aurícula derecha cuando hablamos de curva de función cardíaca o curva de función ventricular, y aquí vamos a poner también al mismo nivel la presión de llenado sistémico cuando hablamos del retorno venoso. Y obviamente aquí estará 5, 10, 15, 20, 25 litros por minuto de gasto cardíaco o de retorno venoso. Cuando la persona está en reposo, hemos visto ya, para esto vamos a poner aquí, nos falta, aquí 0, ¿no ves? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 milímetros de mercurio, ¿ya? Y aquí menos 2, menos 4 milímetros de mercurio de presión auricular derecha o presión del lado sistémico, ¿no? Entonces podemos ver que la curva de función cardíaca o la curva de función ventricular tiene esta característica en estado de reposo, 5 litros aquí más o menos, y vamos a tener así. ¿Recuerdan? ¿No? Decíamos que obviamente este es un corazón en estado de reposo sin ninguna estimulación externa, ¿no? Y teníamos aquí el punto de equilibrio ¿con qué? Con la curva del retorno venoso, que está en 7 milímetros normalmente la presión media de llenado sistémico, ¿no? Y tiene esta característica.
y aquí sube un poquito más en el rango hasta unos 6 litros. Entonces, solo se puede cruzar en ese punto de equilibrio, curva del retorno venoso y curva del gasto cardíaco. Y nuevamente podemos ver que cuando la presión en la aurícula derecha igual a la presión media de llenado sistémico o la presión media de llenado sistémico desaparece, no hay retorno venoso. Ahora, durante el ejercicio, la curva de función cardíaca aumenta por lo que hemos visto. El influjo simpático aumenta al triple la frecuencia cardíaca y aumenta al doble la fuerza de contracción. Pero si además esa persona es un deportista que entrena de manera periódica, de manera ordenada, va a tener una hipertrofia cardíaca benigna. 50 a 75% la masa cardíaca puede aumentar. Obviamente esta curva de la función cardíaca se va a desplazar pues, en una persona normal, decíamos 4 a 5 veces, 5 por 5, 25 litros por minuto. Y en una persona entrenada lo va a hacer 6 a 7 veces. ¿Lo ven? Inclusive se ha visto hasta 8 veces, 5 por 8, 40, 35 litros. Así más o menos va a ser. ¿Ya? Cada vez no está muy peor. Mejor no arreglar. Ya, así. Creo que está bien. Entonces, esta es la curva de función cardíaca, ¿no? En un estado de actividad extrema. Pero fíjense, si no se modifica la curva del retorno venoso, a pesar de tener esta función cardíaca tan elevada, el gasto cardíaco no podría ir más allá de 6 litros por minuto, ¿o no? Que la intersección se estaría aquí en 6 litros por minuto, a pesar de que este corazón está preparado para eliminar hasta 35 litros por minuto. Por lo tanto, es súper importante que la curva del retorno venoso también se modifique. Y esta curva del retorno venoso puede aumentar la presión de llenado sistémico a 20, 25, 30 milímetros de mercurio, fácilmente puede estar iniciándose aquí. Pero no solo tiene que aumentar la presión media de llenado sistémico, porque el retorno venoso, recuerdan, les he dicho, nuevamente piensen que es un gas, que es un flujo, perdón. El retorno venoso es un flujo, y flujo es diferencia de presión sobre resistencia. Retorno venoso, entonces, va a ser la diferencia de presión sobre la resistencia al retorno venoso. Esta diferencia de presión es la presión media de llenado sistémico menos la presión en la aurícula derecha. Si estamos elevando a 30, será pues 30 sobre el retorno venoso. La resistencia al retorno venoso aquí va a disminuir de manera importante, porque es por la vasodilatación que ocurre en todo ese lecho vascular que esta curva se desplaza a la derecha, que es presión media de llenado, y hacia arriba. Se va a desplazar hacia arriba por la disminución de la resistencia al retorno venoso. Por lo tanto, si ustedes se fijan ahora, el punto de equilibrio se ha desplazado a este nivel. Se ha desplazado a este nivel. ¿Qué significa eso? Que este sistema está
retornando sangre 35 litros por minuto y está bombeando sangre 35 litros por minuto, a pesar de que ha habido solo un incremento muy pequeño de la presión en la aurícula derecha. 1.5 puede aumentar la presión en la aurícula derecha por este gran retorno venoso. Pero en las personas que tienen un corazón hipertrofiado muy dinámico, puede no modificarse, seguir en cero e inclusive ir al rango negativo. Es tan potente esa bomba que más bien produce función, y la presión en la aurícula derecha fácilmente puede caer a menos 2 milímetros de mercurio. Bien. ¿Alguna pregunta, algo respecto a todas estas adaptaciones circulatorias durante el ejercicio? Creo que esto ha sido un acúmulo de lo que hemos visto tal vez de manera separada en diferentes partes de lo que hemos llevado, ¿no? Hablaremos ahora de circulación coronaria. El libro empieza diciendo que aproximadamente una tercera parte de las muertes en las sociedades industriales, o sea, en los países industrializados del occidente, depende de las alteraciones del flujo sanguíneo coronario. Por eso que estudian. Los países desarrollados tienen planes. Entonces realizan miles de estudios para solucionar este problema. Y las migajas que sobran usan para las enfermedades que las han llamado muy bien, abandonadas, desatendidas, ¿no? Malaria, tuberculosis, parasitosis, no da dinero, se enferma gente pobre. Tal vez no es exagerado, pero creo que hay que pensar la realidad, ¿no? Quienes hacen grandes intervenciones cardíacas son los que tienen exceso de dinero para tener una vida no muy ordenada, ¿no? Exceso de ingreso de alimentos, vida sedentaria, no tienen que trabajar o manejar bicicleta para ir al trabajo, inclusive van en helicópteros, obviamente les pasa factura después ese tipo de vida, ¿no? Pero tienen mucho dinero y lamentablemente pues creo que muchas cosas se mueven con dinero, ¿no? Pero es algo, fíjense, es un tercio. Por lo tanto es interesante y es importante conocer cómo es el flujo sanguíneo coronario, ¿no? Ustedes tienen, creo que, mejor conocimiento porque el año pasado me llevaron anatomía, pues, están más frescos en sus conocimientos de anatomía, ¿no ven? No. Han sido buenas vacaciones. Coronaria derecha, coronaria izquierda, ¿no? La coronaria izquierda pues irriga fundamentalmente toda la parte anterior y lateral externa del ventrículo izquierdo, y la coronaria derecha al ventrículo derecho y la parte de atrás del ventrículo izquierdo. Obviamente, como han visto también ustedes en anatomía, puede variar ese tipo de vascularización en las personas, no gran cosa, pero varía, ¿no? Pero la funcionalidad va a ser exactamente la misma. Pero tal vez una de las características importantes es que las arterias coronarias, si este es el músculo, tenemos que hacerlo siempre un poquito más, ya fallado, ¿no? El músculo del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, es que los vasos sanguíneos, lo voy a poner con verde, están sobre la superficie
del corazón. Por eso que se los llama vasos epicárdicos. Y estos vasos recién ingresan al propio tejido muscular. Ahí se van a dividir, etcétera, etcétera, pero también tiene la característica de que existe un plexo arterial endocárdico que va a tener su significación en la irrigación durante el periodo de la diástole, porque durante el periodo de la sístole, como sucede en el músculo esquelético, estos vasos sanguíneos, en especial intramurales, van a disminuir su flujo sanguíneo porque están comprimidos. Entonces tienen que aprovechar el periodo de la diástole para incrementar el flujo sanguíneo a este tejido muscular, y eso lo logra el plexo subendocárdico, ¿no? La cantidad de nutrimento que recibe la parte interna del músculo cardíaco por la sangre que se ha acumulado, teóricamente esta es la acumulación, pero me he centrado mucho más en la pared, ¿no ven? Entonces aquí estaría, ¿no?, la sangre. No sobrepasa a 1/10 de milímetro. 1/10 de milímetro del endocardio puede recibir su nutrimento directamente de la sangre que está contenido en las cavidades. Por lo tanto, pues, es nada. Podríamos decir que no es significativo. Lo que les comentaba respecto al flujo es que el flujo coronario es fásico, viene en fases. Aquí está el tiempo de sístole, tiempo de diástole, ¿no? La sístole corresponde el 40% normalmente, ¿no? Y la diástole el 60%. Durante la sístole, aquí va a estar nuevamente diástole, ¿no? Entonces, durante la sístole vamos a ver que el flujo disminuye de manera importante porque están construidos los vasos sanguíneos. Pero empieza la diástole y nuevamente, ¿no? Esta es la característica entonces del flujo coronario, que es mucho más manifiesto en el ventrículo izquierdo, obviamente, porque el ventrículo izquierdo tiene una mayor fuerza de contracción, tiene que ir hasta 120 milímetros de mercurio durante el pico de la sístole, y va a bajar la presión ventricular a 0 durante la diástole. En el ventrículo derecho las presiones son 1/6 parte. La presión sistólica está en máximo de 25 milímetros de mercurio. Pero igual en el ventrículo derecho hay este flujo sanguíneo en fases. ¿Ya? Tal vez conocer esto es porque después en fisiopatología o en cardiología van a ver que hay unos tipos de infartos especiales, los infartos subendocárdicos, que se producen por una alteración de esto. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora es el entendimiento de este procedimiento, ¿no? El retorno venoso de todo el ventrículo izquierdo se realiza a través del seno venoso, ¿no? Es una vena que cae a la aurícula derecha. Y el retorno venoso del ventrículo derecho lo hace a través de las venas anteriores. Las venas cardíacas anteriores que se vacían no por el seno venoso, sino directamente en la aurícula derecha, ¿no? Y hay muy pequeñas venas de Tebecio que vacían su contenido directamente a las cavidades, ¿no? Con muy pequeña
cantidad de sangre, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que el que más sufre por la compresión intramiocárdica es el flujo sanguíneo superlocal. Por eso que recibe ayuda de este plexo arterial, para que cuando se relaje, este plexo le brinde un mayor nutrimento, ¿no ven? ¿Qué es lo que va a regular el flujo sanguíneo? Nuevamente, lo mismo que hemos visto en el músculo esquelético. Todo lo que he mencionado tenemos que repetirlo, ¿no? Es estudiando la isquemia coronaria que se ha visto a la adenosina. Es ahí donde han dicho, esta es la sustancia vasodilatadora más importante. ¿Por qué? Han visto que en la isquemia miocárdica esta adenosina se pierde de los miocitos. ¿Ya? Este es el miocito, la fibra muscular cardíaca, y este miocito, cuando entra en isquemia, cuando no recibe el nutrimento de manera adecuada, comienza a descomponer su ATP. ¿Ven? ATP, ADP, ANP, y el ANP libera adenosina. ¿Ya? La característica de la fibra muscular cardíaca es que su membrana es permeable a la adenosina. Por lo tanto, esta adenosina sale del miocito. ¿Para qué? Para llegar a los vasos sanguíneos y decirles, dilátense, aquí hay déficit de nutrientes. Es importante esto. Mucha de esta adenosina, la mayor parte de esta adenosina, una vez que ha cumplido esta su función, regresa para formar nuevamente ATP. Pero ¿qué sucede en el caso de una isquemia miocárdica importante? Por ejemplo, un infarto cardíaco. Ha habido una obstrucción del flujo coronario. Por lo tanto, este mecanismo está actuando. Se sigue desdoblando adenosina, pero no responde dilatando porque este está obstruido, está bloqueado. Sale la adenosina y en una isquemia importante puede salir hasta el 50% de la adenosina. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene de que salga el 50% de la adenosina? Es que esta puede construir, puede sintetizar adenosina a no más del 2% por hora. ¿Cuántas horas se requeriría para reponer esto? Muchísimas horas. Por eso que debe restaurarse el flujo sanguíneo lo más pronto posible. Porque después de algunas horas que se restaure el flujo sanguíneo, ya no hay adenosina suficiente para formar ATP. Y si no hay ATP, no hay la moneda de intercambio energético. ATP se requiere para la contracción muscular, el golpe activo de la cabeza del puente cruzado de glucina. ATP para hacer funcionar la bomba de sodio y potasio. ATP para hacer funcionar las bombas de calcio. Por lo tanto, puede aumentarse, incrementarse el flujo sanguíneo, pero puede ser demasiado tarde para que la célula miocárdica sobreviva. Y a pesar que se ha restituido el flujo sanguíneo, al no poder sintetizar, esta fibra muere. Si hay mucha cantidad de fibras que mueren, la persona muere. Si no es mucha la cantidad, pues obviamente a posterior va a ser reemplazado por tejido fibrótico. Y tejido fibrótico no se contrae
disminuye la eficiencia del corazón como bomba y esa persona se transforma en un cardiópata con limitación de su actividad normal. Por eso que es tan importante el conocimiento de la fisiología de la función cardíaca. ¿Qué cantidad de sangre normalmente viene al músculo cardíaco? El músculo cardíaco es uno de los tejidos que tiene un buen flujo sanguíneo, porque obviamente siempre está contrayéndose, no puede pararse. Se para, se es paro cardíaco y tenemos que ir a rendir cuentas al creador, ¿no? Golpear la puerta a San Pedro. Normalmente es de 70 ml por minuto por 100 gramos de músculo. Es interesante. Si nosotros comparamos con el músculo esquelético, es 3 a 4 gramos, perdón, 3 a 4 ml por minuto, obviamente en estado de reposo. Esto también es en estado de reposo. ¿Cuánto tenemos? Más o menos unos 300 gramos de el corazón. Entonces, implicaría más o menos en conjunto, en total, unos 225 mililitros por minuto de sangre, ¿no? Casi un cuarto de litro cada minuto le llega al corazón para su funcionamiento. Por lo tanto, esto representa entre el 4 al 5% del gasto cardíaco en estado de reposo. Porque esto vamos a ver que puede incrementarse en una actividad 3 a 4 veces más. Fíjense, 3 a 4 veces más es casi recibir 1 litro de sangre por minuto. Obviamente 1 litro de sangre por minuto que recibe el corazón frente a los 20 litros que recibe el músculo, hay diferencia, pero este tiene que estar bien alimentado. Bueno, porque la actividad metabólica en un ejercicio intenso aumenta entre 6 a 8 veces, 6 a 9 veces. Pero parecería que aquí hay una incongruencia, ¿no ven? Resulta que la actividad metabólica está aumentando 6, 8, 9 veces y el flujo sanguíneo solo 3 o 4 veces. Parecería que no existiría un incremento paralelo, y no hay un incremento paralelo, pero resulta, como también hemos visto en el músculo esquelético, que mejora la eficacia de la utilización de los nutrientes. Esa fibra está preparada a usar de mejor manera, ¿no? Porque normalmente cuando pasa la circulación coronaria por el corazón, estas fibras le extraen hasta el 70% de oxígeno. Por lo tanto, si entra en actividad, muy poco más se podría extraer. Necesariamente tiene que aumentar el flujo sanguíneo para aportar. Pero estamos viendo que no hay un incremento paralelo, ¿no? 3 a 4 veces frente a 6, 8 veces de incremento de actividad metabólica. Repitiendo, porque aumenta la eficacia de la utilización energética por el cerebro. Su regulación, nuevamente, como lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Las sustancias vasodilatadoras, igual, siguen siendo las mismas y tal vez se incrementa prostaglandinas, ácido láctico, etc. Crece un poquito más el número de sustancias vasodilatadoras involucradas. Es el mecanismo básico del control del flujo sanguíneo, el requerimiento metabólico. Pero también sabemos que el corazón recibe inervación del sistema nervioso autónomo a través de una inervación simpática y a través de una inervación parasimpática, ¿no? Y estos tienen efectos tanto directos como indirectos. Entonces, aquí tenemos el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, sistema nervioso
van a tener efectos directos como efectos indirectos. Veremos primero el sistema nervioso simpático. Sabemos que el sistema nervioso simpático se distribuye por todo el músculo cardíaco. No tiene preferencia aurícula, sino hay una distribución, diríamos, homogénea por todo el músculo cardíaco. Cuando hablamos de efectos directos, nos estamos refiriendo al accionar de la noradrenalina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático, de las fibras vasoconstrictoras simpáticas. Por lo tanto, el efecto directo de la noradrenalina es una vasoconstricción, ¿o no? Es una vasoconstricción, pero nuevamente les repito, hemos visto que fibras vasoconstrictoras al corazón y al cerebro es nada, poco, mucho, casi nada. Entonces no tiene mucha significación en estados normales. Pero en estados patológicos, donde la circulación coronaria está alterada, hay una hiperreactividad hacia la noradrenalina a través de los receptores alfa-adrenérgicos, que están fundamentalmente localizados en los vasos epicárdicos. Es por eso que cuando hay una descarga simpática masiva, una descarga simpática importante, o puede ser por ejercicio, o puede ser en respuesta a una emoción interesante, como vemos en las series de televisión, novelas, etc., se produce una reacción vasoespástica y las arterias coronarias epicárdicas se cierran, disminuye el flujo sanguíneo y presenta isquemia miocárdica. Isquemia miocárdica que produce gran cantidad de sustancias ácidas, iones hidrógeno, ácido láctico, que producen mucho dolor. Y ahí tienen la angina de pecho, las películas que agarran su corazón porque lo hacen llegar al papá. Y obviamente hay que darle nitratos, ¿no? Nitratos, nitroglicerina, es igual, y bueno, recupera y es todo el drama familiar, ¿no? Pero puede suceder en muchos deportistas que a veces, por alguna razón, no ha sido detectada una anomalía de su circulación y tienen un vasoespasmo. Ese es el efecto directo que en estado de normal no tiene significación, pero en estado patológico de la circulación sí genera sangre de desecho. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en esas personas? Disminuir la demanda de oxígeno. Usarán beta-bloqueadores, dilatadores, etc. Ese ya es el ámbito de la cardiología. Pero el efecto indirecto es el más importante. ¿Qué hace el efecto indirecto? Y es que una estimulación del sistema nervioso, hemos visto que aumenta la función del corazón como bomba. Ya no voy a repetir aumento de frecuencia, aumento, fuerza de contracción, aumenta. Y si aumenta la actividad metabólica, entonces más bien se produce una vasodilatación. Es esta vasodilatación la que gana. Esta es la que gana. ¿Por qué? Porque está siendo mediada por la actividad metabólica. Siempre que ocurra o que quiera ocurrir esto, le va a ganar esto. Las acciones indirectas son las que mandan. Se sobreponen porque es un principio básico. Cada tejido regula su flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades. Respecto al sistema parasimpático, lo mismo. No tenemos que hacer ninguna otra disquisición. Hay efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos va a estar mediado por qué neurotransmisor? La acetilcolina. Por lo tanto, si
Si hay un influjo y una estimulación vagal, el vaso es el único que llega y llega fundamentalmente a nivel auricular, poco a nivel ventricular y a nivel auricular fundamentalmente al sistema de excitación y conducción. Por lo tanto, la acetilcolina que llega a esos pequeños vasos puede generar vasodilatación. Es parte de su función generar vasodilatación. ¿Ya? Pero el efecto indirecto, que nuevamente es más potente, que hace disminuir la función del corazón como bomba. Por los dos motivos que hemos visto. Disminuye de manera importante la frecuencia cardíaca y disminuye en algo, tal vez hasta un 30%, la fuerza de la contracción cardíaca. Todos estos están disminuyendo su actividad metabólica. Si disminuye la actividad metabólica, obvio, va a disminuir el flujo sanguíneo. Por lo tanto, aquí va a predominar la vasoconstricción. ¿Lo ven? Este es el que manda. Vasoconstricción, disminución del flujo sanguíneo cuando hay una estimulación parasimpática. Tal vez a modo de llama, cuando hablamos del sistema nervioso simpático, hay que siempre tener en cuenta que el influjo simpático no solo va a todo el componente vascular del organismo y cardíaco, sino también va a las cápsulas suprarrenales, más específicamente a la médula suprarrenal. ¿Para qué? Para que libere los dos neurotransmisores que participan en la actividad simpática, noradrenalina y adrenalina. La adrenalina puede estimular los alfa receptores, que son vasoconstrictores, pero lo importante, puede estimular los receptores beta-adrenérgicos, que producen vasodilatación. Y las arterias intramurales dentro del músculo cardíaco tienen receptores beta-adrenérgicos. Por lo tanto, va a predominar la vasodilatación en contra de las epicárdicas que tienen algo de alfa, hemos dicho, ¿no? Pero que pueden tener una hiperreactividad en estados vaporosos. Para cerrar un poco esto del músculo cardíaco de circulación coronaria, podemos decir que la utilización de energía del músculo cardíaco tiene alguna diferencia respecto del resto de los otros tejidos. Y es que fundamentalmente usa ¿qué nutrimento para su función? El 70% más los ácidos grasos. Ácidos grasos usa de preferente a la glucosa, ¿no? Pero obviamente esto en condiciones de normalidad. Pero cuando hay una disminución del aporte sanguíneo, o sea, hay una isquemia, no le llega oxígeno de manera adecuada, echa mano ¿a qué? Aquí, en todos los tejidos, no solo en el músculo, a la glucólisis anaeróbica. A la glucólisis anaeróbica, no hay oxígeno, echo mano, no me voy a morir, echo mano a la glucólisis anaeróbica. El inconveniente es que la glucólisis anaeróbica usa mucha glucosa, y genera mucho ácido láctico, pero salvo le da energía para que sobreviva en ese periodo de isquemia. Como les decía, es posiblemente este ácido láctico y los iones hidrógeno que se generan por este efecto los que producen el dolor anginoso, el dolor de la angina de pecho, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de tonos o ruidos cardíacos. Usamos más el término ruidos cardíacos. No estamos llevando la parte patológica porque no está dentro de nuestro programa, ¿no ven?
tampoco nunca vamos a hacer una pregunta de algo que no estamos llevando. Estamos dando su espacio a la fisiopatología, sino que va a desarrollar, es parte de su desarrollo. ¿Alguna pregunta respecto a circulación coronaria? No. Bien, vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar ahora de ruidos cardíacos. El libro lo usa como tonos cardíacos. Nosotros usamos más el ruido porque el tono en nuestro lenguaje es un poco, se refiere a la calidad, ¿no ves? Tono bajo, tono alto, los barítonos, los sopranos, etc., ¿no? No tengo mucha idea de eso, pero los clasifican así, ¿no? No es que no llegan a tonos muy altos, por eso es barítono, no, tenor. Bueno, habría que ver un poco, porque siempre hay que culturizarse, ¿no? Que vamos a hacer, pero más luego, ¿no? Bien. Mucho de lo que vamos a ver ahora ha sido visto en el capítulo del corazón como bomba, porque los ruidos cardíacos se producen cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, en especial durante el primer y el segundo ruido cardíaco, ¿no? El tercero y el cuarto no hay cierre valvular, pero sí hay una reverberación de sangre, como vamos a ver, ¿ya? Cuando se abren las válvulas, no generan sonido. Y sabemos que estas válvulas se abren o se cierran simplemente por diferencias de presión. No hay más. Lo hacen por diferencias de presión. Por lo tanto, cuando escuchamos los latidos cardíacos con un estetoscopio, onomatopeicamente dice, se puede representar con un loop, 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 loop. Dice que así se lo puede representar. El primero es el primer ruido cardíaco, el loop, y el loop es el segundo ruido cardíaco. Se dice que es el primer ruido cardíaco porque se produce al inicio de la sístole, ¿no? Aquí vamos a poner sístole y diástole. Aquí la sístole, la diástole. Porque se ha definido que el ciclo cardíaco se inicia con el inicio de la sístole y termina al final de la diástole, ¿no? 40, 60%. Por lo tanto, si nosotros veríamos un fonocardiograma, el primer ruido cardíaco estaría a este nivel y se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces vamos a dibujar a nuestro corazón aquí. Aquí lo vamos a hacer mucho más grande las cavidades, ¿no? Mucho más grandes las cavidades. Aquí vamos a poner ese tabique fibroso, ¿no? Que existe, ese tabique fibroso que existe y que ya lo hemos visto en varias oportunidades y que no permite fundamentalmente el pasaje del impulso cardíaco a través de otras vías que no sean de la porción penetrante de las registros. Y vamos a tener, ya no sé cómo dibujar, aquí vamos a dibujar para que sea más bonito, las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Entonces aquí vamos a tener las válvulas, que hay con otro color, las válvulas auriculoventriculares. Aquí, así vamos a poner la válvula auriculoventricular. Aquí van a venir las aurículas, ¿no? La aurícula. Vena cava superior, vena cava inferior, y aquí vamos a tener las venas pulmonares, ¿no? Esquemáticamente, ¿no? Aquí vamos a tener la válvula mitral. La válvula mitral. ¿Qué acontece en la primera parte de la sístole?
En la primera parte de la sístole, los ventrículos están llenos de sangre. ¿No ven? Están llenos de sangre. A ese se llama el volumen telediastólico o volumen al final de la diástole. Están gorditos, 110, 120 ml de sangre cada uno de ellos contiene. La sístole se inicia con el periodo de contracción isométrica o isovolúmica, donde hay un aumento de la tensión, pero no hay disminución de la longitud de la fibra, no hay vaciamiento, isovolúmico. Pero ese incremento de la presión, ¿qué hace? En ambos, ¿no? Lo que hace es generar un pequeño flujo retrógrado. Y este flujo retrógrado, ¿qué va a hacer? Obviamente, cerrar las válvulas. Los va a cerrar. Y la tendencia, como son tejido súper elástico, es hacer una ligera protrusión dentro de la orina. Pero aquí tenemos las cuerdas tendinosas que están además unidos a los músculos papilares y jalan, evitan esa mayor protrusión. Por lo tanto, la sangre nuevamente regresa. Y lo mismo sucede en la aurícula. Hay un ir y venir de la sangre que genera una vibración. Vibración, obviamente, de la sangre. La sangre está reborbotando hacia adentro, pero está vibrando ¿qué? Las válvulas, están vibrando las cuerdas tendinosas y están vibrando en especial el ventrículo, porque aquí está ocurriendo la mayor turbulencia de la sangre. Esta vibración pasa a esta caja de resonancia que es el tórax, y con un estetoscopio nosotros podemos oírlo con más precisión. O podemos poner un micrófono especializado en registrar sonidos de baja frecuencia, 20 por segundo, y obtenemos el fonocardiograma. ¿No? Si nosotros ponemos el estetoscopio más cerca aquí, vamos a ver, o vamos a oír este accionar. Por eso que hay un foco tricuspidio y un foco mitral. Porque todo este sonido se oye en todas partes del tórax. Pero hay los focos de auscultación donde resuena mucho mejor. Y es por eso que ustedes, cuando hagan semiología, los médicos ya formados, mueven de un foco al otro foco, de un foco al otro foco, para ver dónde se registra la mayor intensidad. Por ejemplo, un ejemplo, digamos una insuficiencia valvular. Una insuficiencia valvular tricuspide quiere decir que no se cierra bien, por lo tanto, una cantidad de sangre, dependiendo de cuánta magnitud tiene el defecto, va a salir. Por lo tanto, va a haber un soplo sistólico, pero se va a oír en ambos. Y ahí ustedes tienen que determinar, ¿es un soplo sistólico de la tricuspide o de la mitral? Tricuspide o mitral. Entonces va al foco de la tricuspide al foco mitral. Tricuspide, mitral. Y ustedes pueden, donde más fuerte está el sonido, quiere decir que ahí está el defecto. Semiología se puede hacer. ¿Ya? Entonces, este es el primer ruido cardíaco. Este es el primer ruido cardíaco que se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido cardíaco se produce
¿Cuándo acontece esto? Al inicio de la sístole. Al inicio de la sístole. ¿Ya? Su libro dice al final, perdón, al inicio de la diástole. Inicio de la diástole. Aquí está. A Guyton le gusta decir, y a muchos, dicen al final de la sístole. Tal vez es comodidad. Principio de la sístole, final de la sístole. Pero, per se, en la realidad, es inicio de la diástole. Es inicio de la diástole. En el inicio de la diástole, así como hay un periodo de contracción isovolumétrica, hay un periodo de relajación isométrica o isovolumétrica. Aquí cito. En el cual el ventrículo comienza a relajarse. Cae la presión ventricular, cae, disminuye la presión aquí, y aquí está con presión elevada. Por lo tanto, por una cuestión obvia de gradiente de presión, la sangre tiende a retornar. Hay un pequeño flujo retrógrado, ¿lo ven? Por eso que vemos la incisura en la curva de presión aórtica. Pero este flujo retrógrado hace que se cierren estas válvulas. Se cierren estas válvulas y nuevamente hay un rebote del flujo sanguíneo, tanto a nivel de las vasos aórtico pulmonar como a nivel de los ventrículos. Este cambio de presiones y de direcciones del flujo sanguíneo va a producir vibración. Vibración de las válvulas semilunares, vibración de las arterias, vibración de la sangre contenida y vibración también en algo de los ventrículos. ¿Ya? Y esa vibración se transmite al tórax y se oye con el estetoscopio. Siéntese las válvulas. Si damos el mismo ejemplo que aquello de insuficiencia, vamos a ver una soplo diastólico. Si es la mitral, vamos a percibir mejor en el foco aórtico y menos en el foco pulmonar. Tenemos que está mejor aquí, está mejor. Y si tienen la suerte de ver un paciente, entre ustedes saben cuál es mejor, cuál no es esto, y obviamente va a ayudar la clínica, ¿no? Pero es parte muy importante la auscultación, ¿no? El segundo fluido cardíaco se transmite fundamentalmente a lo largo de las arterias, porque esas arterias tienen un módulo elástico más rígido. Por eso que también duran menos en tiempo, 0,11 de segundo. El ruido, primer ruido cardíaco, primer tono cardíaco, se oye mejor en los ventrículos, porque ese es el camino del sonido que prefiere, porque el módulo elástico de los ventrículos es menor, es más carne, aquí es más rígido, por eso que también este dura más, 0,14 de segundo. ¿Ya? Para terminar, hablamos del tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco se presenta al inicio del tercio medio de la diástole, porque sabemos que la diástole está dividida en tres: periodo de llenado rápido, la diástasis y la contracción auricular. ¿Qué acontece en este tercio? Aquí lo vamos a poner aquí, fíjense, el ventrículo, y tenemos que aquí está abierta las válvulas, ¿no? Están abiertas las válvulas auriculoventriculares, en este caso la tricúspide, y durante el periodo de llenado rápido pasa de manera directa la sangre que se ha acumulado a nivel de las aurículas.
esa sangre que entra comienza a chocar con sangre que está aquí, depositada en el ventrículo, porque ya es el tercio medio, comienza a chocar y genera una turbulencia, una reverberación, va de una pared ventricular a otra, ¿no? Una turbulencia. Y eso es lo que oímos. Y se oye el que un tercio de las personas, un tercio, una cuarta parte de las personas, en todas que podemos oír, especialmente con el estetoscopio, pero se puede registrar ahora el fonocardiograma. Esta sería la explicación del tercer ruido cardíaco y da como ejemplo el echar, ¿no es? El echar agua a una bolsa de papel, ¿no? Yo generalmente les digo como es un balde, ¿no es? Cuando echamos agua en el balde, en la primera, cuando el balde no contiene agua, no hay sonido. Pero si cuando echamos ya, cuando tiene agua, esas paredes, obviamente desde arriba, esas paredes del balde son golpeadas por esa turbulencia. Y eso oímos. El cuarto ruido cardíaco es el ruido auricular. Cuarto ruido cardíaco que puede presentarse en un cuarto de las personas y se presenta al inicio del último tercio de la diástole. ¿Y qué acontece en el último tercio de la diástole? La contracción auricular. Es nuevamente en el parangón de funcionalidad cardíaca. El mecanismo va a ser exactamente del tercer ruido, porque la aurícula es una bomba de cebado, le llama con 20 ml, el 20%, no 20, perdón, 20%, no 20 ml, porque es 70 ml el gasto histórico del estado de reposo. Entonces le llama con el 20%. Y este 20% ingresa de manera acelerada, porque hay una contracción. Y nuevamente esta sangre que estaba aquí comienza a quitarse y choca las paredes. Eso aquí la podemos oír. Este entonces es el fonocardiograma. Cuarto ruido cardíaco o ruido auricular. ¿Por qué? Porque está generado por la contracción auricular. ¿Alguna pregunta? Bien, con eso va a concluir lo que yo doy esta parte de circulación. El día viernes se llama capacidad renal, entonces, no sé cómo darán las clases, pero hoy un placer ha sido estar con ustedes, aunque hemos quedado pocos, pero hemos seguido divirtiéndonos, ¿no? Creo que es interesante hacer clases presenciales.